Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, no hay espacio para pesimismos y no hay tiempo que perder. Cada vez es más común al interior de nuestra querida comunidad católica el lamentarnos. Habitualmente escuchamos frases como: qué mal está la sociedad, la juventud está perdida, ya no hay valores cristianos, la iglesia está en crisis, las parroquias se cierran. Todas estas probablemente tienen mucho de verdad, quizás unas más que otras. La crisis migratoria, la guerra, leyes amorales y los templos vacíos así lo demuestran. El problema de esta actitud del lamentarse está precisamente en que esta demuestra de alguna manera un ser cristiano derrotado, pesimista. Y lo más triste de todo, quizás con estas expresiones a veces inconsciente, se hace ver una profunda falta de fe. Dios es consciente de todo ello y de todos estos problemas. El mismo Jesús lo vivió y lo padeció, pero su victoria y su reinado de amor vencen siempre, son más fuertes. La crisis contemporánea no es del cristianismo, sino que es de un modo de ser cristiano que no ha sabido y que ya no sabe cómo tocar el corazón de la cultura europea y de tantos otros países occidentales. Sin embargo, la mirada de Jesús ante la humanidad es positiva.
No obstante ello, como sabe de lógicas perniciosas enquistadas en ella, en la humanidad, urge a sus discípulos para hacer algo y les dice: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Los invita a orar y a actuar. Orar, no porque la oración cambie o convenza a Dios de hacer algo, sino porque la oración cambia a la persona que ora, le hace comprender cuáles son los criterios de Dios. Orar y actuar, sí, también actuar, hacer algo frente a la abundancia de la mies ya lista para la cosecha, pero en la que Jesús sabe hay muchas lógicas internas que en vez de ser propias de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, son más bien lógicas de lobos feroces, ávidos de poder. Hermanos y hermanas, el deber de evangelizar es de todos. ¿Cómo queremos que esté el mundo si nosotros no evangelizamos? El anuncio del Evangelio, no la imposición y mucho menos la condena, sino el anuncio con la vida, es algo intrínseco al ser bautizado. La responsabilidad de orar y actuar con esperanza y asertividad ante el desafiante y complejo mundo contemporáneo, llevando el Evangelio para que con sus lógicas de amor se terminen las lógicas de odio, es responsabilidad de todo cristiano. Tomar conciencia de una sociedad acristiana duele, porque es reflejo de una comunidad creyente que se alejó del Evangelio, perdiendo el rumbo de la evangelización. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, dijo el Señor. ¿Por qué, hermanos y hermanas? En el tiempo de Jesús, la bolsa en ella se llevaba el dinero atado al cinturón. En la alforja se llevaba el pan para el alimento cotidiano. Y las sandalias, el texto original no dice no ir calzado. Eso era solo para los esclavos, las personas en luto y los prisioneros, sino que dice no llevéis sandalias. Era común en los largos viajes por los caminos polvorientos de aquel entonces llevar un segundo par de sandalias para así cambiarse. Ir calzados, sí, pero llevar sandalias de repuesto, no. Llevar dinero en la bolsa pegada al cinturón responde a la lógica mundana de acaparar, desconfiando de Dios y de la comunidad. Quien lleva este dinero es signo de aquel que, viendo que aún faltándole a otros, él acumula. Llevar pan en la alforja es señal de no confiar en la providencia divina, desconfianza que muchas veces deja a otros sin el mínimo pan necesario para el subsistir cotidiano. ¿Cuántas neveras llenas de alimentos congelados puede haber en nuestros hogares, al mismo tiempo de un sinfín de estómagos vacíos que claman por una migaja de pan? Llevar un segundo par de sandalias es expresión de una ceguera ante tantos que ni siquiera tienen un par y que van descalzos por la vida con pies sucios, cansados y muchas veces sangrantes. ¿Qué ha sucedido?
¿Por qué hemos llegado a esta situación? Una sana autocrítica nos hace bien. El Evangelio de hoy nos ayuda. Dijo Jesús: si entráis a una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. ¿Cuántas veces quizás hemos ocupado esta frase para justificar condenas? Y eso está muy lejos de la intención de Jesús. En aquella época, el judío piadoso, cuando regresaba a Jerusalén, después de haber pasado por tierras paganas, antes de ingresar a la ciudad santa, sacudía sus pies y sandalias para sacarse toda pizca de polvo. Sacudirse los pies ante una sociedad pagana no es condenar a las personas que no acogen el Evangelio. Eso contradice directamente la enseñanza de Jesús, sino que es no dejarse contaminar por las lógicas que inspiran a dicha sociedad. Jesús una y otra vez entra en ciudades y casas de pecadores. Muchos lo criticaron por ello. Entró para anunciar y mostrar la misericordia de Dios, pero no para impregnarse de criterios inhumanos propios del pecado. Nos hace bien, hermanos y hermanas, tanto como persona y como iglesia, y para ello el sínodo actual así lo esperamos, preguntarnos: ¿cuánto polvo se nos ha pegado por el camino de la historia, desvirtuando el Evangelio de Jesús? Criterios mundanos, tales como ambiciones de poder o de riqueza, individualismos, o también moralismos, rigideces y libertinajes. Todos estos plasmados en modos de pensar y actuar y en estructuras que nos cuesta tanto cambiar y que tristemente han sofocado el fuego fundamental, el de la pasión por Cristo y el anuncio gozoso del Evangelio. Seamos optimistas, hermanos y hermanas, pero no hay tiempo que perder. Pongámonos en camino. Amén.